Gracias, señora presidenta. Saludos, colegas asambleístas. Poquito de disculpas. Estamos acompañando la presencia de una importante delegación que llegó esta mañana hacia la Asamblea Nacional, representando a los comerciantes, trabajadores autónomos y comerciantes, quienes solicitan a la Asamblea Nacional que demos el tratamiento a la ley que tiene que ver con los trabajadores autónomos, ley vetada en el año 2011. Recibimos esta mañana aquí en la sala José Mejía Lequerica a una delegación importante, y aprovecho entonces para transmitir este pedido de los trabajadores autónomos hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, hacia el señor presidente de la Asamblea Nacional, y una vez más pedimos que se ponga en el orden del día el tratamiento a esta ley de los trabajadores autónomos vetada en el año 2011. Y de esa manera demos una respuesta a la falta de empleo, a la falta de trabajo, que ha dado como el problema de la delincuencia, de la inseguridad, del hambre, de la miseria. Señor presidente de la Asamblea Nacional, hagámonos eco de este pedido de la ciudadanía y demos paso a estas leyes que en algo servirán para ir paliando el problema de la falta de ingresos de la ciudadanía, de las familias, y de esa manera garantizar una vida digna. En ese contexto, permítame, señora presidenta encargada, dar un aporte en relación a esta ley que estamos tratando, que tiene que ver con la ley de la información. Queremos pedir, en primer lugar, ojalá sea posible, que nos tomemos los 8 días que nos permite la ley y el reglamento para incorporar algunos asuntos relacionados a esta ley. En los artículos del 15 al 18, que tienen que ver con la calificación de la información de la... Está bien que se califique como información confidencial reservada, pero proponemos que eso sea exclusivamente para los asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, más no para la gestión que cumplen otros ministerios que tienen que ver con petróleos, con minería. Estas informaciones o documentos como contratos que deben pasar obligatoriamente por el servicio de contratación pública debe ser calificada como información pública. Y proponemos que esto se quede así de claro en la ley sobre la base de la experiencia. Nosotros hemos pedido que se nos haga llegar copias certificadas de los contratos que tiene que ver con petróleos, que tiene que ver con comunicaciones, con telecomunicaciones, que tiene que ver con minería. Y la respuesta de los ministros, que no pueden darnos estas copias certificadas porque según ellos es información confidencial, que dice que es información reservada. Nosotros nos preguntamos, señora presidenta, colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, ¿acaso el pueblo ecuatoriano no tiene el derecho a saber cuáles son las condiciones de los contratos petroleros, contratos mineros, contratos de telecomunicaciones que se han firmado a nombre del pueblo ecuatoriano y conocer el alcance de esos contratos? Yo vengo de Zamora Chinchipe y allá en mi provincia se desarrollan 2 proyectos mineros, el Mirador y el proyecto minero Fruta del Norte.
Los ecuatorianos vemos cómo pasan los trailers. Todos los días pasan trailers cargados de material aurífero y pregunto, ¿quién de los ecuatorianos conocemos? ¿Ustedes conocen qué material están sacando en esos trailers día a día? Se nos ha dicho de una manera muy escueta que esos proyectos son para explotación del cobre, en el caso de Mirador. Se supone entonces que están sacando cobre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema por transparentar qué tipo de minerales está saliendo de ese proyecto minero Mirador? ¿Cuántos minerales salen? ¿De qué calidad? ¿Qué cantidad? ¿Por qué los ecuatorianos no podemos o no tenemos el derecho a tener esa información de manera pública? ¿Por qué esos contratos han sido calificados como documentos reservados? Y los ministros de minería, ministros de turno, dicen, no le puedo entregar más información, señor asambleísta, porque la empresa minera no me permite, no me autoriza entregar esa información. ¿De cuándo acá una empresa minera tiene que un ministerio para que el ministerio pueda fluir con esa información? Por lo tanto, señora presidenta, colegas asambleístas, desde la bancada de Pachacuti pedimos que esa información que tiene que ver con contratos en los sectores como telecomunicación sea calificada como información pública, y así debe decir claramente esta ley, y que la información reservada, información confidencial, tenga que ver exclusivamente con los asuntos de defensa, otros asuntos que tienen que ver con la información ya de los ciudadanos, información confidencial, asuntos en los bancos, temas financieros, etcétera, etcétera, asuntos de la salud de las personas. Obviamente tiene que tener la confidencia pertinente por respeto a los ciudadanos, pero no puede ser calificada como información reservada los contratos que tienen que ver con estos sectores de la economía nacional. Esa información debe ser calificada como pública. Debemos poner en práctica el artículo 227 de la Constitución, que entre otras cosas manda la gestión y sobre todo la información. Así que vamos a hacer llegar por escrito este alcance que tiene que ver 16, 17, 18, cuáles tienen que ser información confidencial, información reservada, y que no debe ser calificada como información confidencial, y más bien que en respeto al artículo 227 de la Constitución sea establecido como información pública. Dicho esto, señora presidenta, concluyo expresando nuestra solidaridad con los hermanos que han sido víctimas de la delincuencia en estos días. Los señores policías abatidos esta madrugada en Guayaquil, los hermanos ecuatorianos, guías penitenciarios que se encuentran de rehenes este rato en las cárceles, y más víctimas de todos estos tiempos. Y le exigimos al señor presidente de la República, siéntese a trabajar. ¿Cómo así? Están pidiendo autorización de la Asamblea Nacional, dizque para ir a cumplir actos personales en Estados Unidos. Van de paseo a las playas de... Se están generando muertes por el problema de la inseguridad, la delincuencia. Parece que al señor presidente de la República le importa un bledo lo que está pasando en el Ecuador. Así que le exigimos al presidente hacer uso de la Constitución, hacer uso de la Constitución y ordenar a las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de excepción, a los ecuatorianos. Ya basta de esos descuidos. ¿De qué sirve tener unas Fuerzas Armadas que están por órdenes del gobierno sentados en los cuarteles, mientras afuera los ecuatorianos sumidos a estos problemas de la inseguridad?
Si no tiene la capacidad del presidente de la República hacer uso del artículo 138 de la Constitución, dictar el estado de excepción y ordenar a las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, en plena coordinación, pedir que salgan a dar a la República, renuncia a otro ciudadano u otra ciudadana ecuatoriana, vengan y pongan en práctica la Constitución y garanticen la seguridad para los ecuatorianos. Basta de paseos por Miami. Necesitamos respuestas inmediatas de quien administra este país, que es el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Gracias, señora presidenta.